explicar el tema de funciones. Recuerden que les habíamos dicho que existen funciones polinomiales, las logarítmicas relacionadas con las exponenciales y las trigonométricas relacionadas a los arcos funciones. En este caso, las polinomiales hace referencia a que solamente tengo polinomios y cada uno del polinomio puede ser que esté expresado solamente como un polinomio lineal, un cuadrático o algo un poquito más complicado. De todas maneras, el procedimiento es el mismo. Lo que hay que tener en cuenta son los nombres que vamos a estar asignando. Entonces, aquí vamos a entender que este que está aquí va a ser un dato. Y ese dato se le va a asignar a la variable independiente para obtener como resultado este valor completo, que este valor completo es el de la variable dependiente. Entonces vamos a estar utilizando el nombre de dato para estarlo asignando a las variables independientes. Este nombre de dato también le pudiera llamar argumento, que también es uno de los nombres que se le puede asignar. Entonces el dato se le asigna a la variable independiente para obtener el valor de la variable dependiente, que también podemos llamarle resultado o imagen. Esos tres nombres los vamos a estar manejando para que no haya ninguna confusión. Entonces, el inciso A, el inciso B y el inciso C es lo mismo porque hay que asignar un dato o un argumento a la variable independiente para obtener un resultado que es el de la variable dependiente. Ahora bien, entonces en estos tres casos el procedimiento solamente es la sustitución, sustituir estos valores que están dentro del paréntesis en la variable independiente. Sin embargo, en estos tres, aquí me están diciendo que este tiene este resultado. Entonces, este y este van a ser resultados. Por lo tanto, el procedimiento ya no va a ser una sustitución, sino el procedimiento en el inciso D y F va a ser una igualación. Y ahí viene la diferencia entre lo que me están pidiendo. Aquí me están diciendo calcula el valor del resultado si el dato o el argumento es menos 9. Lo mismo en el B y en el C. Y aquí me están diciendo cuál es el valor del dato para que tengas un resultado que es 3 menos raíz de 5 sobre 7 o menos 3 onceavos. Entonces, básicamente los dos procedimientos que hay es sustituir y en el otro procedimiento es igualar. Ese procedimiento, debido a que estamos hablando de funciones polinomiales, o sea, solamente son operaciones, entonces vamos a hacer solamente operaciones y operaciones inversas. Y en el caso que haya términos cuadráticos y que pudiera haber una ecuación de segundo grado, pues entonces igualamos a 0 y factorizamos o completamos el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, comenzamos con el inciso A. En el inciso A me están diciendo f de menos 9. En otras palabras, lo que me están preguntando es el resultado. Si el dato es menos 9. Y por lo tanto, el procedimiento es una sustitución. Y si hago una sustitución, entonces debo de escribir que el valor del resultado cuando el dato es menos 9 se calcula como un 7 menos un 5 multiplicado por un menos 9. Y entonces el valor del resultado cuando el dato es menos 9 se calcula como un 7, menos por menos es más, 5 por 9, 45. Y entonces el valor del resultado cuando el dato es menos 9 es 52. Es lo que quiere decir. Solamente tengan en cuenta que hay que tener bien el concepto asociado a lo que me están escribiendo. Por lo tanto, el resultado lo puedo escribir así, o si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que esto va relacionado a una gráfica. Debido a que todas las funciones van relacionadas a una gráfica, entonces entenderé que voy a tener una coordenada, y esa coordenada siempre va a ser abscisa con ordenada, la abscisa con la ordenada o la variable independiente con la variable dependiente. Eso quiere decir que el resultado se puede escribir como una coordenada que es menos 5,52 y que esto es más adecuado, es decir, el valor de la coordenada, siempre y cuando se conozca el valor de la variable independiente y el valor de la variable dependiente. Bueno, ya teniendo eso, pues la siguiente es más sencilla, porque vaya a ser que entonces lo que debo de hacer es sustituir el menos 3 quintos en la función. Lo que yo entonces procedo a hacer es escribir que el valor del resultado cuando el dato es menos 3 quintos
se va a calcular como un 7 menos 5 que multiplica a menos 3/5. Y entonces todo se convierte en una operación, y eso quiere decir que el valor del resultado cuando el dato es menos 3/5 se calcula como un 7, menos por menos es más, 5 por 3 es 15 entre 5, o debido a las operaciones, a la jerarquía de operaciones, yo en lugar de multiplicar 5 por 3 puedo dividir 5 entre 5, que me da 1, y 1 por 3 me da 3. Cualquiera de las dos está bien hacerla, ya es de primero la multiplicación o primero la división. Eso implica que el valor de resultado cuando el dato es menos 3/5 va a ser 10. Y entonces la coordenada en la gráfica va a tener de coordenadas menos 3/5 en la abscisa. Siempre voy primero a la variable independiente, coma 10, que es la variable dependiente. Entonces este resultado está bien, pero se acostumbra más dejar el de abajo. Nos vamos al inciso C. El inciso C es lo mismo. Entonces en el inciso C me preguntan cuál es el valor del resultado cuando el dato es raíz de 7, o cuál es el valor de la variable independiente cuando la independiente vale raíz de 7. Otra vez el procedimiento es una sustitución, y entonces la f de raíz de 7, el valor del resultado cuando el dato es raíz de 7, se calcula como un 7 menos 5 por la raíz de 7. Y debido a que estos no son términos semejantes y por lo tanto no se pueden hacer operaciones, el resultado queda ahí. Obviamente yo pudiera agarrar la calculadora y calcular la expresión decimal, pero la expresión decimal pues no me sirve de mucho. Lo importante es la coordenada. Por lo tanto, la coordenada es la variable independiente raíz de 7 y la variable dependiente es 7 menos 5 por la raíz de 7. Insisto, si quiero conocer la expresión decimal, tomo la calculadora y lo realizo. Aunque en términos generales no se acostumbra a hacerlo, porque lo importante es saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy calculando. Recuerden, el procedimiento para estos tres primeros es sustituir, sustituir y sustituir. Pero cuando llego al inciso D, en el inciso D me están diciendo que el resultado es 3. Por lo tanto, debo de calcular la variable independiente, el valor de la variable independiente. El dato, pues, que debo de sustituir para que el resultado me dé 3. Y entonces este procedimiento se convierte en una igualación. Y si hago una igualación, resulta que debo de escribir que 3 es 7 menos 5 por x. De aquí observo que esta es una ecuación de primer grado, donde hay que calcular el valor de la incógnita que es x, por lo tanto hago operaciones inversas. Aquí tengo un 7 con suma. La operación inversa es una resta, por lo tanto al 3 le resto 7. Por ser números con diferentes signos, se deja el signo del mayor, que en este caso es menos, y se hace la resta de 3 y 7, resultándome 4. Y esto es menos 5x. Otra vez me voy por operaciones inversas. Aquí una multiplicación. La operación inversa es una división. Eso quiere decir que el menos 5 va a dividir al menos 4. Por lo tanto, la x es un menos 4 entre este menos 5 que está multiplicando la x, divide al menos 4. Recuerden que no estoy pasando si no estoy realizando la operación inversa. Solamente ya estoy dejando la incógnita en el lugar apropiado. Por lo tanto, el valor de la variable independiente es 4/5. Bueno, si ven aquí, ya no es solamente el proceso de aritmética, sino hay que hacer el cálculo de la ecuación. Por lo tanto, ya que sé que el dato es 4/5 y el resultado es 3, yo puedo expresarlo esto como una coordenada. Y entonces yo digo que la coordenada es 4/5 en la variable independiente y un 3 en la variable dependiente. Esto o esto, si se dan cuenta, aquí ya no me sirve tanto el resultado porque no me hace referencia de qué es el valor que yo quiero tener de la función. Por lo tanto, ahora sí aquí se ve la importancia en que el de abajo debe de ser el resultado adecuado, o entonces es la coordenada. Recuerden, e insisto, que una función siempre se grafica. Por eso podemos obtener el valor de la coordenada. Y si quisiéramos hacer la graficación, pues todos estos puntos quedarían sobre una línea, porque de geometría analítica sabemos que esto es una línea. Bueno, vamos al siguiente inciso. En el siguiente inciso, el inciso E vuelve a hacer lo mismo. Ahí me están preguntando que cuál es el dato cuando el resultado es menos raíz de 5 sobre 7. Y entonces vuelvo a proceder lo mismo.
yo tengo que escribir menos raíz de 5 entre 7 y debe de estar igualado a la función que es 7 menos 5x. Procedemos a lo mismo, hacemos operaciones inversas, no puedo hacer operaciones directamente, entonces este 7 multiplica todo lo que tengo aquí, hago la operación inversa y entonces me queda un menos raíz de 5. Recuerden que el signo menos se deja siempre en el numerador y este 7 multiplica los de acá, por lo tanto 7 por 7 me da 49, 7 por 5 me da 35 y después tengo que despejar. Para despejar este 49 está en suma, la operación inversa es una resta y entonces me queda que menos raíz de 5 menos 49, ya estoy realizando la operación inversa y aquí me doy cuenta que hay una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división y entonces la x es menos raíz de 5 menos 49 sobre menos 35. Como puedo dividir signos, menos entre menos me da más, menos entre menos me da más, y entonces obtengo que la x se calcula como una raíz de 5 más 49 sobre un 35. De ahí entonces puedo decir que la coordenada que yo estoy buscando es un número bastante diferente expresado a como estoy acostumbrado, que raíz de 5 más 49 sobre 35, coma, el resultado que yo quería, que era menos raíz de 5 sobre 7. Recordemos que este resultado es el adecuado porque es la coordenada. Si quiero calcular la expresión decimal, pues nada más agarro la calculadora, lo cual no hay mayor complejidad y puedo dejar el resultado así. Por último, en el inciso F, volvemos a lo mismo. Me están preguntando cuál es el dato. Me preguntan el valor del dato para que el resultado sea menos 3/11. Por lo tanto, el procedimiento, al igual que acá, es igualación. Y entonces el menos 3/11 se va a calcular, va a ser igual a 7 menos 5x. El procedimiento es el mismo que el que hice aquí, o sea, hay operación inversa, dejo el menos 3 en el numerador, el 11 multiplica los 2, por lo tanto aquí me queda un 77 menos un 55x, hago operaciones inversas, este 77 aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, como los dos son negativos, me va a quedar signo negativo y por ley de la suma hago la suma de los dos, esto me queda 80 igual a menos 55x, y lo mismo con este 55 aquí está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto x es igual a menos 80 entre menos 55. Como no me sé las leyes de los signos, entonces menos entre menos me da más, y 80 entre 55 no se puede dividir, pero se puede simplificar, por lo tanto divido entre 5 y 80 entre 5, déjenlo hago, 80 entre 5 me da 16 y 55 entre 5 me da 11. Por lo tanto, este es el valor de la abscisa. Y de ahí, pues ya entonces puedo decir que el valor de la coordenada es 16/11, coma, menos 3/11. Porque lo que me estaban pidiendo era el dato. Era el valor de la variable independiente. Y de aquí pues ya se tienen los resultados. Entonces, si se dieron cuenta, lo único es que en el primero hay que hacer una sustitución, en los últimos tres hay que hacer una igualación, y como es una ecuación de primer grado, todo se basa en operaciones y en operaciones y operaciones inversas para calcular el valor de la incógnita. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que cambia es que es una ecuación cuadrática, pero pues es lo mismo. Entonces, en el inciso A me preguntan ¿cuál es el resultado si el dato es menos raíz de 3? Y lo único que debo de hacer es una sustitución. El procedimiento solamente es una sustitución. Por lo tanto, el resultado cuando el dato es menos raíz de 3 se calcula como 5 menos 3 que multiplica a la raíz de 3 más raíz de 3 elevado al cuadrado.
Entonces, ¿cuál es el valor del resultado cuando el dato es menos raíz de 3? Pues es aquí no puedo hacer operaciones porque no son términos semejantes, pero aquí sí. Entonces me queda un 5 menos 3 por la raíz de 3 más la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas, por lo que tanto me queda más 3 y estos dos sí son términos semejantes. Por lo tanto, el resultado cuando el dato es menos raíz de 3 es 5 más 3 son 8 menos 3 por la raíz cuadrada de 3. Y de aquí, recuerden que lo importante es calcular la coordenada. Y entonces la coordenada es el dato o la variable independiente es menos raíz de 3 y el resultado, la variable dependiente, es 8 menos 3 por la raíz cuadrada de 3. No me importa tanto la expresión decimal, lo que me importa más es entender cuál es el procedimiento para poder llegar al resultado. La expresión decimal la podemos obtener de una manera fácil. Me voy al siguiente. Aquí me preguntan en el inciso B que cuál es el valor del resultado cuando el dato o la variable independiente tiene un valor de 4. Por lo tanto, el procedimiento es una sustitución. Al realizar la sustitución, me queda entonces que la f de 4 se calcula como 5 menos 3 por 4 más 4 al cuadrado. Si ustedes observan, aquí son puras operaciones. En este caso hubo una que no se pudo realizar porque eran números irracionales, pero pues aquí no hay problema. Entonces me queda 5 menos 12 más 16 y por ley de la suma y por ley de la resta, sabemos entonces que 16 con 5 es 21 o que 16 menos 12 son 4 y 4 más 5 son 9. Ley de la resta entre estos dos, predomina el más grande y lo resto, me queda 4 positivo, más 5 me queda 9. Y entonces ya puedo expresar el valor de la coordenada, donde la variable independiente tiene un valor de 4 y la variable dependiente es un valor de 9. Recuerden que ahí lo que estoy haciendo es escribiendo una coordenada de la gráfica asociada en esta figura. Esta gráfica, al ser cuadrática, pues sabemos que puede ser una parábola, una circunferencia, una elipse o una hipérbola. Llegaré al momento en que vamos a empezar a graficar y obviamente tomar los conocimientos de geometría analítica. Me voy al inciso C. En el inciso C me están preguntando que cuál es el resultado cuando el dato es menos 2/13 y de ahí entonces el procedimiento también vuelve a ser una sustitución y el resultado cuando el dato es menos 2/13 se calcula como 5 menos 3 que multiplica a menos 2/13 más menos 2/13 al cuadrado. Si hago operaciones, el resultado cuando el dato es menos 2/13, pues entonces es 5 menos por menos es más, 5 por 2 son 10, 10 sobre 13. Porque requiere de operaciones, primero se hace la potencia, menos al cuadrado es más, 2 al cuadrado es 4 y 13 al cuadrado. 13 al cuadrado son 179 sobre 169. Por lo tanto, pues ya nada más es tomar la calculadora y hacer las respectivas operaciones. Entonces, 5 enteros más 10/13 más 4 169 me da por resultado 979 sobre 169. 5. Ok. Y entonces la coordenada es menos 2/13, que es el valor de la variable independiente, como menos 979 sobre 169. Recuerden que esto es la expresión. Puedo usar la calculadora y obtener la expresión decimal, lo cual no me ayuda mucho porque no somos los tan exactos y es preferible dejarlo así en la expresión de números racionales. Me voy al inciso D. Aquí ya cambia. Acuérdense que las 3 primeras fue de sustitución y las otras 3 fue de igualación. Entonces, cuando en el inciso D me preguntan cuál es el valor del dato para obtener un resultado que es menos 2, pues hago la igualación. Entonces me queda que menos 2
es 5 menos 3x más x cuadrada. De aquí ustedes se dan cuenta que esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto debe de igualar a 0. Por operaciones inversas, este menos 2 va a sumar al 5, y entonces me queda x cuadrada menos 3x más 7 igual a 0. Si yo quiero factorizar, recuerden que para factorizar deben ser sumados 3 y multiplicados 7. Los únicos números que multiplicados 7 es 1 y 7, por lo tanto nunca van a ser sumados 3. Y entonces procedo a completar el trinomio cuadrado perfecto. De aquí me queda que esto es x cuadrada menos 3x, el 3 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, que me queda más 9 cuartos, y esto es igual a menos 7, que expresado en 4 es 4 por 7, 28, y estos son 28 cuartos. De aquí factorizamos, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, se escribe el signo del término lineal, se obtiene la raíz del término independiente, y esto es al cuadrado igual a menos, perdón, disculpen, aquí ya me estoy adelantando. Divide entre 2 elevado al cuadrado, es el número que se agrega del lado izquierdo y es el número que también se agrega del lado derecho. Ambos lados de la igualdad se tiene que agregar el 3 entre 2 al cuadrado. Este lo escribí del lado izquierdo en operación resta, lo expreso en cuartos porque el 9 cuartos y el 9 cuartos se agregan a ambos lados. Ahora sí voy a factorizar. X menos 3 medios al cuadrado. Hago la suma acá y me va a quedar menos 19 cuartos. De aquí entonces yo tengo que la x es la operación inversa al cuadrado es la raíz, la operación inversa a la resta es la suma. Y entonces tengo que esto es 3 medios más menos la raíz cuadrada de menos 19 entre la raíz cuadrada de 4. Recuerden que aquí, por propiedad de los exponentes, se puede obtener la raíz de arriba y la raíz de abajo. Aquí el único problema que voy a tener es que las raíces de números negativos no se pueden calcular. No hay un número que multiplicado 2 veces por sí mismo me dé un resultado negativo. Este es un número imaginario. Pero como hay que graficarlo, pues no puedo graficar el número imaginario. Y entonces aquí me implica que no existe la coordenada, porque los resultados del dato me dan imaginarios. Y en este caso no hay coordenada de resultado. Vámonos al inciso E. En el inciso E, pues resulta que es lo mismo. Otra vez hay que igualar, se hace el mismo procedimiento. Entonces en el inciso E me preguntan que cuál es el dato cuando el resultado es 6. Por lo tanto hago la igualación, o sea que 6 es 5 menos 3x más x cuadrada, y otra vez es una ecuación de segundo grado, la igualo a 0, por lo tanto x cuadrada menos 3x, aquí hay una suma, la operación inversa es la resta, al 6 se le va a restar al 5, me queda menos 1 igual a 0, ya sabemos que este no se puede factorizar porque números que multiplicados me den 1, pues no haces 1 por 1 y jamás me van a dar sumados menos 3, por lo tanto completo el trinomio cuadrado perfecto. Y de aquí habíamos dicho que escribo x cuadrada menos 3x, al 3 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, lo cual me queda más 9 cuartos, y esto es igual, el 1 es negativo, la operación inversa es suma, por lo tanto lo expreso en cuartos y me quedan 4 cuartos, y le voy a sumar 9 cuartos. Aquí ya no me lo respetan, más 9 cuartos. Ok, y entonces lo que hago es factorizar. Si yo factorizo la raíz cuadrada de x cuadrada, que es x, el signo del término lineal, que es menos, la raíz cuadrada de 9 cuartos, que es 3 medios, elevado al cuadrado, y esto me da la suma de 4 cuartos más 9 cuartos, que aquí me queda 13 cuartos. Por operaciones inversas, la operación inversa al cuadrado es la raíz, la operación inversa a la raíz es la suma, y obtengo que la x es 3 medios más menos la raíz cuadrada de 13 y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y aquí entonces voy a tener dos resultados. Esos dos resultados me van a llevar a decir que tengo una x1, que es 3 más la raíz de 13
sobre 2 y tengo una x2 que es 3 menos la raíz de 13 sobre 2. Por lo tanto, al tener dos abscisas, eso implica entonces que existen dos resultados expresados en coordenadas. Y la primera coordenada va a ser precisamente el 3 más raíz de 13 sobre 2, el resultado que me estaban dando, que es 6. Y la otra coordenada es 3 menos raíz de 13 sobre 2, 6. Entonces cualquiera de estos dos resultados es posible. Fíjense cómo aquí la solución de la ecuación me llevó a un número negativo, por eso no existe la coordenada, no existe ninguna coordenada asociada con una ordenada menos 1, pero sí existen dos coordenadas asociadas a la ordenada 6. Por último, hacemos la de la fracción. Vamos a escribirle aquí todavía nos cabe. Y entonces, en el inciso F, me están preguntando que cuál es el valor del dato cuando el resultado es menos 12 quintos. Sabemos que el procedimiento es igualación, por lo tanto escribo menos 12 quintos igualado a 5 menos 3x más x cuadrada. Por operaciones inversas, este 5 multiplica todo lo de acá. Me queda menos 12 igual a 25 menos 15x más 5x cuadrada. Y de aquí entonces yo puedo escribir una igualación a 0 y me queda que 5x cuadrada menos 15x. Aquí por operaciones inversas, menos 12 suma al 25 y entonces me queda más 37 igual 0. Esta es una ecuación de segundo grado que va a ser medio complicado hacer la factorización, por lo tanto simplifico la fracción, divido entre 5, divido entre 5, divido entre 5 y divido entre 5, que eso es lo que me permite posteriormente completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, aquí me queda una x cuadrada menos 3x más 37 quintos, que no se puede simplificar, igual a 0. En este ya empiezo a completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense cuál es el procedimiento. Y al completar el trinomio cuadrado perfecto, entonces me queda que esto es x cuadrada menos 3x, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, que esto me da un 9 cuartos, y esto es igual a menos 37 quintos más 9 cuartos, que es lo que se le agrega a ambos miembros de la ecuación. Separamos esto para que no se confunda. Y entonces ya sabemos que para factorizar, aquí me queda un x menos 3 medios elevado al cuadrado. Y eso es lo de acá. Y ese resultado es menos 37 quintos más 9 cuartos más 9 cuartos. Aquí me había equivocado. Este no es 9 quintos. Perdón. Este no es 9 quintos. Este es 9 cuartos. Este es 9 cuartos. Y al hacer la operación, aquí me queda un menos 103 veinteavos. Menos 103 sobre 20. Por la experiencia que tengo de este resultado, es de medio negativo, la operación inversa va a ser una raíz, y entonces implica que nunca voy a tener una coordenada que tenga un resultado que es menos 12 quintos. A veces no tengo resultados y a veces sí tengo resultados, dependiendo de lo que me dé la ecuación cuadrática. Entonces fíjense cómo aquí también el procedimiento es una sustitución, pero se complican los últimos tres incisos porque son ecuaciones de segundo grado, y eso me lleva a entonces utilizar el método de factorización o completar el trinomio cuadrado perfecto. Por último vamos a hacer esta es una función compuesta. Aquí lo interesante de las funciones compuestas es que vamos a tener nuestro eje de las abscisas
divididos en intervalos. El primero va a ser toda la parte de la izquierda de menos 5, el otro va a ser los valores comprendidos entre menos 5 y 5, y el otro van a ser los valores que sean mayores a 5. Y de aquí hay que entender que estos valores son precisamente los de la variable independiente. Los de la variable independiente, que también les hemos estado llamando dato. El detalle es que sí nos están diciendo los valores de la variable independiente, o sea, los valores que puede tener en este caso la variable x. Lo que yo no conozco son los valores de la variable dependiente. Como no los conozco, entonces voy a tener que estar probando uno por uno a ver cuál es el que me sirve y a ver cuál es el que me funciona. Cuando ya tenga la gráfica, pues va a ser un poco más sencillo. Comenzamos. En el primer inciso me están diciendo que yo haga el cálculo de... Yo hago el cálculo del resultado cuando el dato es menos 7. Si el dato es menos 7, recordemos que este que está aquí le estamos llamando dato. Y si este es el dato, entonces me mencionan que para elegir cuál de las tres funciones tengo que ver primero el dato. Si el dato es menos 7, veo menos 7 es menor o igual que menos 5, o está entre menos 5 y 5, o es mayor que 5. En este caso, menos 7 es menor que menos 5, por lo tanto la función que voy a utilizar va a ser esa. Y eso implica entonces que la sustitución la voy a realizar precisamente en esta función. Eso implica que el resultado cuando el dato es menos 7 se hace sustituyendo en 7 al cuadrado menos 25. No se hace en otro lado, perdón, menos 7 al cuadrado, porque obviamente se tiene que respetar el signo. Es la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más menos 25. Y esa sustitución se hace en la variable independiente. Por lo tanto, el resultado cuando sustituyes menos 7 se calcula como la raíz cuadrada de 49 menos 25, y 49 menos 25 me da 24, y eso quiere decir que f de menos 7 es la raíz cuadrada de 24. Fíjense cómo aquí las raíces ya me están diciendo que la raíz es positiva. Generalmente, siempre que voy a obtener una raíz, que es el caso de acá, la raíz cuadrada tiene dos valores, pero en el caso de la función ya me están especificando que únicamente voy a tomar los valores positivos. Eso implica que solamente considerar el valor positivo del 24. Como no vamos a obtener la expresión decimal, acuérdense que esto se puede racionalizar el radicando, y racionalizar el radicando es expresarlo en una multiplicación de tal manera que haya un número que sí tenga una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, el 24 yo lo puedo expresar como 4 por 6. 4 por 6 es 24. Por propiedades de los exponentes obtengo raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo. Y esto me queda que f de menos 7 es 2 por la raíz de 6. Y eso entonces ya me lleva a poder escribir la coordenada, y la coordenada es menos 7 en las abscisas en la variable independiente, coma 2 por raíz de 6 en las ordenadas. Recuerden que no me interesa la expresión decimal, lo que me interesa es conocer todo lo relacionado a las operaciones que nos enseñaron en álgebra, y obviamente también todo lo relacionado al concepto de variable dependiente, cuando se sustituye y cuando se iguala. Bueno, vamos a hacer aquí abajo el inciso B. El inciso B, ahora me dicen que calcula el valor del resultado cuando el dato es menos 3. El menos 3 hay que buscar en qué parte está. ¿El menos 3 es menor que el menos 5? Pues no. ¿El menos 3 está entre menos 5 y 5? Pues sí, eso sí se cumple. Por lo tanto, como el menos 3 está entre menos 5 y 5, lo que voy a hacer es sustituir en esta. Y entonces el valor del resultado cuando el dato es menos 3 se sustituye en la segunda, que es menos raíz de 25 menos el menos 3
al cuadrado. Si hago operaciones, el resultado cuando el dato es menos 3, me queda la menos raíz cuadrada de 25, menos 3 al cuadrado me da 9, y 9 por menos es menos 9. Entonces, yo puedo escribir que el valor del resultado cuando el dato es menos 3 se calcula como menos la raíz cuadrada de 25 menos 9. 25 menos 9 es 16, y por lo tanto el valor del resultado cuando el dato es menos 3 es menos 4. Recuerden que ya la misma función me dice qué valor de la raíz debo de considerar, si el negativo o el positivo. Por lo tanto, no debo de pensar en dos valores, como fue el caso de aquí, que tengo dos valores, debido a que la raíz tiene dos valores. Aquí ya te dan el signo de la raíz que debes de considerar. Por lo tanto, ya puedo escribir el resultado, y el resultado es que la variable independiente tiene un valor de menos 3 y la variable dependiente tiene un valor de 4, que es una coordenada que se puede graficar para obtener la función compuesta. Ya posteriormente estaremos dibujando las gráficas para que vean cómo se obtiene o cómo se presenta una función compuesta. Vamos con el inciso C. En el inciso C me están diciendo que calcule el resultado cuando el dato es 9. Entonces el 9 lo ubicamos. ¿El menos 9 es menor que el menos 5? No. ¿El menos 9 está entre menos 5 y 5? Tampoco. ¿El 9 es mayor que 5? Sí. Por lo tanto, hay que sustituir en esta función. Y si yo sustituyo en esa función, entonces me va a quedar que el valor del resultado, cuando el dato es 9, se calcula como la raíz cuadrada, solamente considerando el valor positivo, de 9 al cuadrado más 25. Eso me lleva a que el valor del resultado, cuando el dato es 9, es la raíz cuadrada de 81 más 25. Por lo tanto, el valor del resultado cuando el dato es 9 es la raíz cuadrada de 106. Y esto, entonces debo de buscar dos números que uno tenga raíz y el otro no tenga raíz. Vamos a calcular factores primos. Aquí tiene mitad, que es 53, y el 53 ya es un número primo, por lo tanto no se puede racionalizar el radicando, y al no racionalizarse el radicando queda así. Y eso implica entonces que ya puedo escribir el valor de la coordenada, que es 9, raíz de 106, porque no se puede racionalizar el radicando. Y ese es el valor de la coordenada. Bueno, entonces en estos tres se dio la sustitución. Ahora vamos a pasar a los siguientes incisos, donde ya en los siguientes incisos ya no se va a tratar de una sustitución, sino se va a tratar de una igualación. Aquí lo interesante es que cuando haga la igualación debo de considerar que, inciso D, ¿cuál es el valor del dato para que el resultado sea menos 2? Como yo no sé cuál de estas tres me llevan al menos 2, debo de igualar en las tres. Es decir, primero igualo al menos 2 con la raíz cuadrada de x cuadrada menos 25 y veo qué es lo que pasa. Luego, el menos 2 también lo igualo con menos la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada y veo qué es lo que pasa. Y también al menos 2 lo igualo con la raíz cuadrada de x cuadrada más 25 y veo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente hay que hacer operaciones y operaciones inversas y ver qué es lo que ocurre. Si yo me doy cuenta que aquí hay una raíz, la operación inversa es al cuadrado, por lo tanto el menos 2 hay que elevarlo al cuadrado. Y si elevo el menos 2 al cuadrado me va a quedar 4, y 4 es x cuadrada menos 25. Por operaciones inversas, este menos 25 va a sumar al 4 y me queda que la x cuadrada es 29. Y entonces la x es más menos raíz de 29. Ok, ahora bien, más menos raíz de 29, si yo calculo la raíz de 29,
pues va a ser aproximadamente 5 y cachito. Por lo tanto, este 5 y cachito puede ser un más 5 y cachito, puede ser un más 5 punto y algo. Aquí sí va a haber la necesidad de obtener la raíz cuadrada para calcular la fracción decimal. Entonces, la x1 es raíz de 29. Raíz de 29 es... Raíz de 29 es 5.38. Pero por el valor negativo también puede menos 5.38. Y entonces veamos. Si es 5.38, debe de estar, acuérdense que estamos sustituyendo en la primera. Que no se nos pierda eso porque eso es la parte importante. Aquí sustituye en la primera función. Esta es la primera función. Entonces, en la primera función, forzosamente los datos deben estar antes del menos 5. Y si ustedes observan, este dato está arriba del menos 5. Por lo tanto, este dato no puede ser, no puedo tomarlo porque el dato debe de ser menor a menos 5. Y aquí me da mayor a 5 y esto no me permite que este dato se pueda sustituir en esta función. Sin embargo, este dato de menos 5.38 sí cumple con que es menor a menos 5. Este dato sí cumple con la condición que me están dando para formar la función compuesta. Eso implica que debido a este no lo considero y solamente yo puedo decir que si el dato es menos 5.38, en otras palabras, si el dato es menos raíz de 29, entonces el resultado sí puede ser menos 2. Pero eso fue debido a que yo hice la consideración de los resultados que obtuve. Y esos resultados me llevan a que yo estaba calculando el valor del dato. De ahí discrimino este no lo considero y nada más considero un valor. Bueno, me voy a la siguiente. En la siguiente otra vez hago operaciones inversas. Si ustedes se dan cuenta, los dos son negativos. Puedo multiplicar ambos por menos, ambos miembros de la ecuación por menos, donde me queda un 2, que es la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Eso fue operaciones y multiplicar los dos por el menos 1. Y aquí la operación inversa me lleva a que este es un 4, que es igual a 25 menos x cuadrada. Y por operaciones inversas, este que está restando lo puedo escribir sumando, y aquí que está sumando puede escribirse restando, y este es 21. Operación inversa de la resta es la suma, le escribo sumando en el miembro izquierdo. Operación inversa de la suma es la resta, le escribo en el miembro derecho, y de ahí me queda que la x es más menos la raíz de 21. Y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí resulta que tengo dos resultados. X1 va a ser raíz de 21, vamos a calcularla. La raíz cuadrada de 21 es 4.58, es 4.58, y la x2 es menos 4.58. Entonces, lo que ahora tengo que decidir es estos dos valores, cuáles cumplen con la condición de esta segunda función. Esta segunda función, que fue este caso, me dice que en la segunda función los datos deben estar entre menos 5 y 5. Si ustedes se dan cuenta, el 458 precisamente está entre menos 5 y 5 porque está tantito antes del 5, y este menos 458 también está un poquito antes del 5. Por lo tanto, aquí va a haber dos posibilidades: que el dato sea raíz de 21, que es 4.58, menos 2, y también el otro resultado es que el dato sea menos raíz de 21, menos 2. Por lo tanto, aquí hay dos resultados. A diferencia de aquí, que nada más hubo un resultado, porque este no podía ser, porque el dato debería de ser menor a menos 5 y fue mayor que 5. Y por último, hago igual el análisis en la tercera función, y este análisis
me lleva a que por operación inversa, la operación inversa, la raíz es del cuadrado, elevo el menos 2 al cuadrado, que me queda un 4. 4 es x cuadrada más 25. Hago operaciones inversas, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, x cuadrada es 4 menos 25, que me da menos 21. Y de aquí me voy a dar cuenta que si quiero obtener la raíz, va a ser la raíz de un número negativo. Y al ser la raíz de un número negativo, eso implica que no me va a dar un resultado que yo pueda graficar. O sea, este no pertenece a los números reales, sino pertenece a los números imaginarios. Por lo tanto, en la tercera función, no va a haber ninguna colaboración de coordenadas porque no puede existir el dato. Entonces de aquí, esta coordenada no existe. Y nada más tengo como datos posibles el menos raíz de 29, el raíz de 21 y el menos raíz de 21, que fue la igualación con la primera y la segunda función. Entonces, lo interesante aquí es que cuando me dicen los datos, pues ubico el dato y sustituyo la función. Pero cuando me dicen los resultados, pues tengo que comprobar o verificar en las tres para ver cuál es la que me sirve. Lo cual me lleva a un poquito más de trabajo, ¿no? Bueno, me voy al inciso E. En el inciso E me dicen que es 8. Vamos a comenzar por acá para que me alcance el espacio. Y entonces, el inciso M me dicen que cuál es el valor del dato para que el resultado sea 8. Entonces voy a hacer lo mismo, sustituir en la primera función, en la segunda y en la tercera para ver cuál es. Voy a sustituir en la primera función para ver si en la primera función se puede obtener un dato cuando el resultado sea 8. Eso implica que 8 es o se calcula como la raíz cuadrada de x cuadrada menos 25. Por operaciones inversas, 8 al cuadrado me queda 64. 64 es x cuadrada menos 25. De aquí la operación inversa es suma, por lo tanto la x cuadrada es 89 y este sí tiene una raíz cuadrada. Eso implica entonces que la x es más menos raíz de 89. Y la raíz de 89, si yo hago el cálculo, la raíz de 89 me queda 9.43. Este de aquí, ya no lo voy a escribir, este es 9.43. 9.43. Bueno, ahí lo dejamos, 9.43. Entonces, recuerden que en la primera función los valores deben ser más pequeños que menos 5. Entonces, una x que sea 9.43, que es la raíz de 89, esta no cumple con la condición que sea menor a menos 5. Entonces, este no cumple porque no puedo sustituir en la primera función un dato que sea mayor a menos 5. Tiene que ser menor a menos 5. Pero en el otro caso, en el signo menos, resulta que la x2 sí puede ser menos raíz de 89, donde dijimos que la raíz de 89 es 9.4. Entonces menos 9.4 sí es menor a 0.5 y al sí cumplir esta, sí cumple con la condición de la primera función, entonces el resultado de la coordenada es el dato es menos raíz de 89 si el resultado es 8. Y en la primera función si hay un resultado. Lo que también ocurrió en el otro inciso, donde la primera función sí me daba un resultado, la segunda función me daba dos resultados, y la tercera función no me daba ningún resultado. Ahora vamos a ver con la segunda función. Para la segunda función, pues ahora hay que igualar aquí. Y si igualo, me queda que 8 va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Por operaciones inversas, pues tengo, primero multiplico por menos, me va a quedar un menos 8 igual a la raíz cuadrada
de 25 menos x cuadrado. Por operaciones inversas, eleva al cuadrado, eleva al cuadrado. De aquí me queda un 64, que es igual a 25 menos x cuadrada. De aquí, por operaciones inversas, escribo la x cuadrada del lado izquierdo y del lado derecho hago la resta de 25 menos 64. Como 64 es un número mayor y por leyes de los signos me va a quedar el signo negativo y esto me queda un menos 39. De aquí ya me di cuenta que para calcular el valor de la x hago operaciones inversas y es la raíz cuadrada de menos 39. Como menos 39 es un número imaginario, quiere decir entonces que este resultado de 8 en la segunda función no me va a colaborar con ninguna coordenada porque los resultados van a ser imaginarios y hacer los resultados imaginarios pues no cumple con ninguna de las condiciones que yo tengo para alguna de las tres funciones. Por último, veo que lo que pasa con la tercera, vamos a hacerlo aquí para dejar espacio para la otra. Vamos a marcar el espacio para la tercera función. En la tercera función, pues resulta que el 8 lo tengo que igualar con la tercera función. Y eso implica que el 8 lo voy a igualar con la raíz cuadrada de x cuadrada más 25. Por operaciones inversas me queda entonces que esto es 64 igual a x cuadrada más 25. Por operaciones inversas el x cuadrada es igual al 64 menos el 25 y entonces la x cuadrada es 64 menos 25 que me da 39 y eso implica entonces que la x va a ser más menos la raíz de 39 y la raíz de 39 me da 6.24. Me da 6.24. Es lo que me da la raíz de 39. Y entonces para la tercera función debo verificar qué valores cumplen con la condición del dato. El dato debe ser mayor que 5. Si se dan cuenta de estos dos valores, el menos no puede ser porque menos 624 es mayor que 5, pero el 624 sí. Eso implica entonces que en esta tercera función voy a tener un posible dato que es el raíz de 39, que el raíz de 39 es 6.24, siendo 6.24 mayor o igual que 5, y el dato siendo un 8. La primera función me colabora con una coordenada, aquí no vamos a hacer 8. Es que el paréntesis no lo hice tan grande. Me colabora con una coordenada. En la segunda función no hay ninguna coordenada porque los resultados son imaginarios. Y en la tercera función solamente el positivo es el que colabora con una coordenada porque el dato debe ser mayor a 5. Por último, voy a hacer el cálculo, pero para el menos un quinto. Y entonces el menos un quinto, pues otra vez hay que repetir todo. Para el inciso F, para el inciso F, debo de calcular el calcular el dato cuando el resultado es menos un quinto. Y debo de hacer la prueba otra vez en las tres funciones, en la primera, en la segunda y en la tercera. Luego en la primera. En la primera, entonces, tendría que escribir que menos un quinto es la raíz cuadrada de x cuadrada menos 25. La raíz cuadrada. Entonces, por operaciones inversas, la operación inversa de la raíz es el cuadrado. Y esto me queda que un 25avo es x cuadrada menos 25. Al hacer operaciones inversas, x cuadrada es 25 más un 25avo. Voy a hacer en la calculadora. 25 más un 25avo que me da 626 25avos. 626 25avos en fracción. Esto lo voy a escribir de este lado. Este es 25.25
0,4. Por lo tanto, por lo que hemos estado explicando, al ser una raíz, puede ser un valor positivo y un valor negativo. Al ser un valor positivo y un negativo, el que me sirve es el que sea menor a menos 5. Y si aquí dejo el valor negativo, menos 25.04, sí cumple con ser más chico que menos 5. Por lo tanto, en la primera función, sí estaría teniendo un resultado que es la coordenada a raíz de 626 sobre 5, menos un quinto. Esa coordenada sí existe debido a que el raíz de 626 sobre 5, que la raíz de 25 me da 25. Y al ser un valor negativo, aquí he vuelto a escribirle menos, entonces el menos 25.04 sí cumple con estar más chico que el menos 5. Bueno, me voy a la segunda. En la segunda función hago lo mismo. Hago la sustitución considerando sustituyen la segunda función. Y si sustituyen la segunda función, entonces resulta que debo de escribir si menos un quinto puede ser el resultado de menos raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. De 25 menos x cuadrada. Multiplico por menos ambas, me va a quedar un quinto, elevo al cuadrado, operaciones inversas, entonces me queda 1 sobre 25 igual a 25 menos x cuadrada, hago operaciones inversas, aquí me queda el x cuadrada, hago operaciones inversas, aquí me va a quedar una resta, entonces si hago una resta de 25 menos un 25avo, el resultado me queda 624 sobre 25. Ese 624 sobre 25 tiene un valor decimal. Vamos a escribirlo aquí. 624 sobre 25. Si le calculo la raíz cuadrada, va a ser 4.99. Este vamos a ponerlo aquí. Este vamos a ponerlo aquí. Este es un valor de 4.99. Y aquí tengo que hacer una aclaración. El 626 sobre 25, 626 entre 25 me da el 25.04. Pero me falta obtener la raíz. Si a eso le obtengo la raíz, me da 5.0039. Y entonces este 25 no era el valor de la raíz, sino solamente era el valor de la división. Y ese valor de la raíz es 5.0039. De todas maneras, el valor negativo sí me sirve porque es más chico que el menos 5. Y eso me permite que esta coordenada que hace ratito la había escrito, pues sí esté bien. Lo único que me había equivocado fue aquí en hacer la raíz, que no la había calculado, ¿no? Lo mismo aquí, la división me da como 20 y tantos, la raíz me da 4.99. Ahora el detalle es que al hacer una raíz va a haber dos valores, un positivo y un negativo. El 4.99, si ustedes se dan cuenta, tanto en negativo como en positivo, los dos están dentro del intervalo de menos 5 a 5. Por lo tanto, este me va a colaborar con dos coordenadas. La primera coordenada va a ser el menos, lo pongo un poquito más abajo. Vamos a escribirlo aquí para que me dé espacio. Entonces, la primera coordenada que voy a obtener de la segunda función es menos la raíz de 624 sobre 5
que es menos 4.99, menos un quinto. Ese primero cumple porque la variable independiente está entre los valores que me piden para poder sustituir. Y la otra coordenada va a ser más la raíz cuadrada de 624 sobre 5. Recuerden que el 25 tiene raíz cuadrada, que es 5, menos un quinto. Escribo las dos coordenadas porque las dos coordenadas tienen un dato que cumple con estar en el intervalo de menos 5 a 5. No es más chico que menos 5, no es más chico que menos 5 y no es más grande que 5. Por último, vamos a ver si en este espacio puede calcular lo de la tercera función. Para la tercera función tenemos que hacer lo mismo. El menos un quinto lo igualo con la tercera función, y la tercera función es x cuadrada raíz de x cuadrada más 25. Por operaciones inversas, aquí me va a quedar 1 sobre 25, y esto es igual a x cuadrada más 25. Al hacer operaciones inversas, este va a restar algún 25avo, y entonces me queda que la x cuadrada es un 25avo menos 25, me queda menos 624 sobre 25, lo cual es un número negativo y no puede haber raíces de números negativos. Por lo tanto, para la tercera función no existe ninguna coordenada que se obtenga debido a que me va a dar aquí un valor negativo. Al hacer la resta me queda un valor negativo, y entonces para el inciso F solamente hay una coordenada proporcionada por la primera función, dos coordenadas por la segunda función, y la tercera función no tiene coordenadas. Entonces fíjense cómo aquí lo complicado en esta no es solamente hay que sustituir e igualar. Me llevo operaciones y operaciones inversas por ser una ecuación de primer grado. Aquí se complica un poco. La primera es sustituir, nada más son operaciones, pero la segunda, al ser una ecuación cuadrática, me lleva a completar el trinomio cuadrado perfecto o a factorizar, temas que ya se vieron en álgebra y nada, hay que aplicarlos aquí. Y por último, esta sí es más latosita, porque los tres primeros incisos fue una sustitución de acuerdo a los valores que están declarados en la función, pero en las otras tres tengo que probar con las tres funciones para ver en cuál de las tres funciones se cumple la condición que el dato obtenido esté dentro de este intervalo o dentro de estas condiciones. Este es un poco de análisis, pero a final de cuentas todo es álgebra, operaciones, operaciones inversas y resolver ecuaciones de segundo grado.